El viento helado de Baviera ululaba entre los árboles cuando Andreas Gruber notó algo extraño en la nieve que cubría los campos de su granja. Eran huellas. Huellas de un desconocido que se dirigían a su casa, pero ninguna que indicara una salida. Era marzo de 1922, y la familia Gruber, que vivía en la aislada granja Interkaifeck, no sabía que en cuestión de días su historia quedaría escrita en la lista de los crímenes más perturbadores de Alemania. Días antes de la tragedia, la familia había experimentado sucesos inquietantes. Andreas encontró un periódico en su casa que nadie recordaba haber comprado. Ruidos del ático mantenían despierta a su hija Victorie y a su madre, Cacilia. Incluso la pequeña Cacilia Jr., de 7 años, decía haber escuchado susurros en la oscuridad. Los vecinos le sugirieron a Andreas que llamara a la policía, pero él, orgulloso y terco, ignoró las advertencias. La noche del 31 de marzo, en la penumbra de la casa, ocurrió lo impensable. Uno a uno, los miembros de la familia fueron atraídos al granero y brutalmente asesinados con un azadón. Primero, Andreas. Luego su esposa Cacilia, su hija Victorie y la pequeña Cacilia Jr. Sus cuerpos quedaron apilados sobre la paja, con signos de una violencia inhumana. Dentro de la casa, el asesino se dirigió al cuarto donde dormía Josef, el niño de 2 años de Victorie. Sin piedad, lo ejecutó en su cuna. Finalmente, María Baumgartner, la nueva empleada doméstica que había llegado apenas horas antes, corrió la misma suerte en su habitación. Lo más escalofriante no fue solo la brutalidad del crimen, sino lo que ocurrió después. Durante días, alguien permaneció en la granja. Se encendieron luces en la casa. El ganado fue alimentado. Incluso alguien cocinó y durmió en las camas. No fue hasta el 4 de abril que los vecinos, extrañados por la ausencia de la familia, descubrieron la escena del crimen. La policía investigó incansablemente. Se sospechó de antiguos trabajadores de la granja, de soldados que regresaban de la guerra e incluso de un amante celoso de Victorie. También se hablaba de tensiones familiares, de rumores sobre el verdadero padre de Josef y de oscuros secretos en el hogar de los Gruber. Sin embargo, nunca se encontró al culpable. A lo largo de los años, detectives, historiadores y criminólogos han intentado resolver el enigma. Las teorías abundan: un asesino en serie, un ajuste de cuentas, incluso un forastero que se escondió en el ático. Pero la verdad yace enterrada con los Gruber. Un misterio sin resolución. Hoy, más de un siglo después, los asesinatos de Interkaifeck siguen siendo un enigma. La granja fue demolida, pero los ecos del crimen aún resuenan en la historia de Alemania. Las huellas en la nieve fueron el primer aviso de que algo siniestro acechaba en la oscuridad. La noche en la que la muerte llegó a Interkaifeck no dejó testigos, solo preguntas sin respuesta. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.